La mujer del pozo seco. Me llamo Mariana, y durante muchos años intenté convencerme de que lo que vi aquel verano en Zacatecas fue producto de mi imaginación. Tenía 15 años cuando mis padres me enviaron al rancho de mi tío Ernesto. Según ellos, me haría bien alejarme un tiempo de la ciudad, del ruido, del teléfono y de todas esas cosas que, en palabras de mi madre, me estaban volviendo una muchacha distraída y contestona. El rancho quedaba lejos del pueblo. Para llegar había que tomar una brecha de tierra que se perdía entre cerros secos, nopales y árboles torcidos por el viento. La casa era vieja, de paredes gruesas, techo de lámina y un patio enorme lleno de tierra dura. Detrás de la vivienda había corrales, una bodega abandonada y, un poco más lejos, un pozo seco que nadie usaba desde hacía años. Desde el primer día, ese pozo me dio mala espina. No era muy grande, pero parecía demasiado profundo. Tenía piedras negras alrededor de la boca y una tapa de madera vieja colocada a un lado, como si alguien la hubiera quitado y nunca se hubiera atrevido a ponerla otra vez. Mi tío me dijo que no me acercara. Ese pozo ya no sirve, me explicó. Está seco desde antes de que nacieras. Las piedras están flojas. Te puedes caer. Yo asentí, pero no pude evitar mirar hacia el fondo. No se veía nada, solo oscuridad. Las primeras noches fueron tranquilas. Mi tía preparaba café de olla. Mi tío cerraba los corrales antes de dormir, y yo me acostaba en un cuarto pequeño con una ventana que daba hacia el patio trasero. Desde ahí podía ver la silueta del pozo cuando la luna estaba clara. Al tercer día empezó el ruido. Era de madrugada cuando lo escuché por primera vez. Un sonido lento, arrastrado, como si alguien jalara una cubeta metálica sobre la tierra. Abrí los ojos pensando que mi tío estaría trabajando afuera, pero el cuarto estaba oscuro y la casa completamente en silencio. Me quedé quieta, respirando despacio. El sonido volvió. Ras, ras, ras. Venía de atrás de la casa. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana. Afuera, el patio estaba cubierto por una luz azulada. Las sombras de los árboles se movían lentamente con el viento. Entonces vi la cubeta. Estaba tirada cerca del pozo. Era una cubeta vieja, oxidada, que yo había visto colgada en la bodega, pero ahora estaba ahí, moviéndose apenas, como si alguien acabara de soltarla. Quise convencerme de que era el viento. Volví a la cama, me tapé hasta el cuello y cerré los ojos, pero antes de dormir, escuché algo más, un golpe seco, como si la cubeta hubiera caído dentro del pozo. A la mañana siguiente le pregunté a mi tía si alguien había salido durante la noche. Me miró confundida. Aquí nadie sale de madrugada, mija. Le conté lo de la cubeta, pero sonrió como si yo hubiera dicho una tontería. Seguro fue un tlacuache. Esos animales tiran todo. Acepté esa explicación porque era más fácil. Pero esa noche volvió a pasar. Otra vez el mismo sonido. Ras, ras, ras. Esta vez fue más cerca. Me desperté sudando, con una sensación horrible en el pecho. No quería mirar por la ventana, pero algo me obligaba a hacerlo. Me levanté lentamente. La cubeta estaba de nuevo junto al pozo, pero esta vez no estaba tirada. Estaba parada sobre la tierra, justo al borde de la boca oscura, y se movía sola. No mucho, solo un pequeño temblor, como si alguien la estuviera tocando desde abajo. Sentí un frío horrible en la espalda. Me alejé de la ventana y me metí debajo de las cobijas. No dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba una mano saliendo desde el pozo, empujando la cubeta con los dedos llenos de tierra. Al día siguiente revisé la bodega. La cubeta oxidada seguía ahí, colgada en un clavo. Entonces, ¿cuál era la cubeta que yo había visto? No le dije nada a nadie. Durante los días siguientes intenté mantenerme ocupada. Ayudaba a mi tía a lavar trastes, barría el corredor y le daba agua a los animales, pero siempre terminaba mirando hacia el pozo. Había algo extraño en ese lugar. Los perros nunca se acercaban. Las gallinas rodeaban esa parte del patio como si hubiera una cerca invisible.
Incluso el caballo de mi tío se ponía nervioso cuando pasaba cerca. Una tarde, mientras mi tía hacía tortillas, le pregunté por qué habían dejado el pozo abierto. Ella dejó de mover la masa por un segundo. Tu tío dice que algún día lo va a tapar. ¿Y por qué no lo tapa? No respondió de inmediato. Luego dijo, porque hay cosas que uno no debe mover sin necesidad. No entendí bien lo que quiso decir, pero su tono me hizo guardar silencio. Esa noche el ruido volvió, pero ya no fue solo la cubeta. También escuché agua, gotas, como si algo mojado caminara por el patio. Ploc, ploc, ploc. Eso era imposible. No había llovido en semanas. La tierra estaba seca y agrietada. Me acerqué a la ventana con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía dolor en el pecho. El pozo estaba ahí, negro, quieto, pero alrededor de la boca había manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado agua. Entonces la vi. Al principio pensé que era una rama. Algo muy delgado asomaba desde el interior del pozo. Era largo, pálido, cubierto de tierra húmeda. Luego entendí que era una mano. Mis piernas se aflojaron. La mano se aferró a una piedra del borde. Después apareció otra. Los dedos eran largos, demasiado largos, y se movían con una lentitud enferma, como buscando dónde sostenerse. Quise gritar, pero no pude. Una cabeza comenzó a asomarse desde la oscuridad. Era una mujer, o algo que parecía una mujer. Tenía el cabello negro pegado al rostro, mojado, lleno de tierra. Su piel era grisácea, como si hubiera estado bajo el suelo durante mucho tiempo. No podía verle bien los ojos, pero sí su boca. Estaba sonriendo. No era una sonrisa normal. Era una mueca estirada, torcida, como si la piel no le perteneciera. La mujer levantó la cabeza lentamente y miró hacia mi ventana. Juro que me vio. Me dejé caer al suelo y me cubrí la boca con ambas manos para no hacer ruido. Sentía el cuerpo helado. No podía moverme. Solo escuchaba mi respiración cortada y, afuera, ese sonido húmedo de algo arrastrándose sobre las piedras. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo, tal vez una hora, tal vez más. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo, el patio estaba vacío, pero había un rastro oscuro desde el pozo hasta la pared de la casa. A la mañana siguiente, la tierra seguía húmeda. Mi tío lo notó antes que yo. Se quedó mirando el suelo con una expresión seria. Después tomó una pala y comenzó a cubrir las manchas con tierra seca. ¿Qué pasó aquí? Pregunté. Nada. Tío, yo vi algo anoche. Él se detuvo. No me miró. ¿Qué viste? Le conté. No todo, porque mientras hablaba sentía que si lo decía completo la cosa volvería. Pero le mencioné la mujer, las manos, el pozo. Mi tío apretó la mandíbula. No vuelvas a mirar por esa ventana de noche. ¿Qué es? No es asunto tuyo. Esa respuesta me dio más miedo que cualquier explicación. Esa tarde escuché a mi tío y a mi tía discutir en voz baja. Yo estaba en el cuarto, fingiendo dormir, pero podía oírlos desde la cocina. Te dije que teníamos que taparlo, decía mi tía. No se tapa así nomás. La niña ya la vio, pues que no se acerque. Ernesto, esa cosa está saliendo otra vez. Después de eso dejaron de hablar. Esa frase se me quedó clavada. Otra vez. Esa noche mi tía me hizo dormir en su cuarto. Puso un vaso con agua bendita junto a la puerta y colgó un rosario en la cabecera. Me dijo que rezara antes de dormir. Yo le pregunté si la mujer del pozo era una muerta. Mi tía me miró con tristeza. Hay muertos que descansan, mija, y hay cosas que nunca fueron completamente humanas. No quiso decir más. Intenté dormir, pero cerca de las 3 de la mañana escuché algo debajo de la cama. Ras, ras, ras. Abrí los ojos. Mi tía dormía a mi lado. Mi tío roncaba en un catre cerca de la puerta. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luna. El sonido volvió. Uñas, raspando madera, debajo de mí. Sentí que el aire se me iba. Luego vino un olor horrible.
tierra mojada, agua podrida, como si hubieran abierto una tumba después de la lluvia. Algo golpeó suavemente la base de la cama. Una vez, 2 veces, 3 veces. Mi tía despertó de golpe. No sé si por el ruido o porque sintió mi cuerpo temblando. «No te muevas», susurró. Entonces escuchamos una respiración, lenta, profunda. Venía desde abajo. Mi tío también despertó. Se incorporó despacio. Tomó el machete que siempre dejaba junto a la puerta y encendió la lámpara. El sonido se detuvo. Durante unos segundos nadie habló. Luego mi tío se agachó y miró debajo de la cama. Su rostro cambió. Nunca voy a olvidar esa expresión. No gritó. No dijo nada. Solo se levantó muy despacio y nos hizo una seña para salir del cuarto. Corrimos a la cocina. Mi tía comenzó a rezar en voz baja mientras mi tío cerraba la puerta del cuarto con una silla. Yo lloraba sin poder controlarme. «¿Qué había?», le pregunté. Mi tío tardó en responder. «Lodo». «¿Solo lodo?». Él negó con la cabeza. «Y marcas de dedos». Nadie durmió el resto de la noche. Al amanecer, mi tío fue al pueblo. Regresó con 2 hombres mayores, un costal de cal, unas tablas gruesas y un señor que mi tía llamó don Aurelio. Era un curandero. Llevaba sombrero, camisa blanca y una bolsa de tela llena de hierbas secas. Don Aurelio no saludó mucho. Caminó directo hacia el pozo. Se quedó parado frente a él durante varios minutos. Después escupió al suelo y dijo: «Está abierta». Mi tío bajó la mirada. Pensé que ya se había calmado. Estas cosas no se calman, se alimentan del olvido. Yo estaba detrás de mi tía, escuchando todo. Don Aurelio comenzó a rezar alrededor del pozo. Quemó hierbas. Echó sal en la tierra y pidió que nadie hablara mientras él trabajaba. Los 2 hombres empezaron a poner tablas sobre la boca del pozo. Entonces, desde el fondo, se escuchó una voz. No era un grito, era una voz de mujer, muy bajita. «Tengo sed». Todos se quedaron inmóviles. La voz volvió. «Tengo sed». Mi tía me apretó contra su pecho. La madera comenzó a vibrar. Algo golpeó desde adentro. Primero suave, luego más fuerte. Las tablas se levantaron un poco. Uno de los hombres soltó. Me llamo Tomás y crecí trabajando en sembradíos de maíz en las afueras de Michoacán. Toda mi vida escuché historias sobre cosas que aparecían entre los cultivos cuando caía la noche. Los viejos del pueblo decían que los maizales guardaban sonidos, sombras y presencias que no pertenecían completamente a este mundo. Yo nunca creí en nada de eso, hasta aquella temporada de lluvias. Ese año las cosechas estaban creciendo bien. El maíz ya me llegaba casi al pecho, y las plantas eran tan altas y espesas que, cuando caminabas entre ellas, parecía que el mundo desaparecía detrás de las hojas. El viento producía un ruido constante, como murmullos. Mi trabajo era sencillo. Tenía que revisar los sembradíos por las tardes, asegurarme de que ningún animal estuviera entrando y revisar las zanjas de agua antes de regresar al rancho. Normalmente terminaba antes del anochecer, pero aquel día me entretuve arreglando una cerca caída, y el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros. El cielo tomó un color naranja oscuro, los grillos empezaron a sonar, y entonces escuché el silbido. Era suave, lento, como el silbido de un niño aburrido. Pensé que se trataba de algún muchacho del pueblo jugando cerca de los cultivos. Grité. «Ya váyanse a sus casas». El silbido se detuvo por unos segundos. Luego volvió a escucharse, pero esta vez más lejos. Fruncí el ceño. No me gustaba que la gente se metiera a los sembradíos porque podían dañar las plantas. Caminé entre los surcos intentando encontrar de dónde venía el sonido.
Las hojas del maíz me golpeaban los brazos mientras avanzaba. El silbido seguía escuchándose delante de mí, siempre a la misma distancia, nunca más cerca. «Te estoy hablando», grité molesto. No hubo respuesta, solo el viento y aquel silbido. Entonces vi movimiento entre las plantas, una pequeña silueta. Parecía un niño. Estaba quieto, dándome la espalda. Sentí alivio al pensar que por fin lo había encontrado. «Oye, muchacho», dije acercándome. «Ya es tarde. ¿Dónde están tus padres?» La figura no respondió. Seguí avanzando entre las hojas hasta quedar a unos cuantos metros. Entonces el niño giró lentamente la cabeza y sentí un vacío horrible en el estómago. Sus ojos eran completamente blancos, no blancos normales, eran opacos, como los ojos de un pez muerto. La piel se veía demasiado pálida y tenía la ropa mojada, pegada al cuerpo como si acabara de salir de un río. El agua caía lentamente desde las mangas de su camisa hacia la tierra seca. El niño sonrió, pero no parecía una sonrisa de verdad. Era algo extraño, forzado, demasiado grande para su cara. Retrocedí un paso. «¿Estás perdido?», pregunté intentando mantener la calma. El niño inclinó ligeramente la cabeza. Entonces soltó un silbido mucho más agudo y salió corriendo. Nunca había visto a alguien moverse así. Las plantas se agitaban violentamente mientras aquella cosa avanzaba entre los maizales a una velocidad imposible. Apenas podía distinguir pequeños fragmentos de su cuerpo perdiéndose entre las hojas. Lo escuchaba reír, una risa infantil, lejana. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. No sé explicar por qué, pero en ese momento entendí que aquello no era un niño. Salí rápidamente de los sembradíos y regresé al rancho antes de que oscureciera por completo. Intenté convencerme de que había visto mal. Tal vez algún muchacho enfermo, tal vez un loco. Cualquier explicación me parecía mejor que aceptar lo que realmente sentí. Cuando llegué, mi esposa Clara notó mi cara. «¿Qué pasó?». «Nada», respondí demasiado rápido. Pero ella me conocía bien. «Te ves pálido». Le conté solamente una parte. Le dije que había visto a un niño extraño entre los cultivos. Mi esposa dejó de mover los frijoles sobre la estufa. «¿Te silbó?». Sentí un escalofrío. «¿Cómo sabes eso?». Ella tardó en responder. Mi abuela hablaba de algo parecido. No quiso decir más. Esa noche cenamos en silencio. El viento soplaba fuerte afuera y las láminas del techo rechinaban cada vez que las ráfagas golpeaban la casa. Intenté dormir temprano, pero cerca de la medianoche escuché pasos afuera, lentos, pequeños, como los de un niño caminando alrededor de la casa. Abrí los ojos de inmediato. Los pasos crujían sobre el lodo húmedo cerca de las paredes. Escuché un silbido, muy bajito. Sentí que la sangre se me helaba. Clara también despertó. «No salgas», susurró. Los pasos siguieron rodeando la casa durante varios minutos. A veces se detenían justo debajo de la ventana. Después continuaban, como si algo estuviera buscando entrar. Quise levantarme y tomar la escopeta, pero mi cuerpo no respondía bien. Sentía una presión horrible en el pecho. Entonces escuchamos algo peor, unas uñas raspando la puerta principal. Ras, ras, ras. Clara comenzó a rezar en voz baja. Yo miraba fijamente la oscuridad del cuarto esperando escuchar la puerta abrirse de un momento a otro, pero después de unos segundos todo quedó en silencio. Nadie volvió a dormir. Al amanecer salí de la casa acompañado por mi perro. La tierra alrededor del rancho estaba llena de huellas pequeñas. Parecían las pisadas de un niño descalzo, pero había algo mal en ellas. Los dedos eran demasiado largos, y todas las huellas estaban llenas de agua lodosa. Mi perro comenzó a gruñir apenas las olió. Después metió la cola entre las patas y regresó corriendo hacia la casa. Aquello me puso nervioso. Esa tarde fui al pueblo para preguntarle a don Julián, un anciano que sabía mucho sobre historias del monte. Cuando le describí al niño, el hombre se quedó callado durante varios segundos. «¿Tenía los ojos blancos?», preguntó finalmente.
Asentí. El viejo bajó la mirada. No debes seguirlo cuando silbe. ¿Qué es? Hay cosas que viven cerca del agua y se esconden entre los cultivos cuando cae la noche. ¿Un brujo? No, algo más viejo. Sentí incomodidad. Don Julián sacó un pequeño crucifijo de madera y me lo entregó. Pon esto en tu puerta, y si vuelves a escucharlo, no le respondas. Regresé al rancho antes de anochecer. Intenté actuar normal, pero no podía quitarme de la cabeza los ojos blancos de aquel niño. Esa noche el silbido volvió. Más cerca, mucho más cerca. Venía desde el patio. Clara se aferró a mi brazo. Está aquí otra vez. Escuchamos pasos corriendo alrededor de la casa. Después, un golpe seco en una de las ventanas. Brinqué del susto. Otro golpe. Luego una pequeña risa. Mi respiración comenzó a acelerarse. Tomé la lámpara de petróleo y me acerqué lentamente a la ventana. No veía nada. Solo oscuridad. Entonces el silbido sonó justo detrás del vidrio. Retrocedí de inmediato. Algo comenzó a raspar lentamente la pared exterior, como si estuviera trepando. Los sonidos subieron hacia el techo. Escuchamos pasos ligeros caminando sobre las láminas. Después silencio, un silencio pesado. Y entonces, la voz de un niño. Tengo frío. Clara soltó un pequeño grito. Yo sentía que el corazón me iba a explotar. La voz volvió a escucharse, pero esta vez ya no sonaba como un niño. Era algo más grave, más húmedo, como si tuviera agua dentro de la garganta. Déjenme entrar. Las lámparas comenzaron a parpadear. En ese momento escuchamos un golpe violentísimo arriba del techo. Las láminas se hundieron ligeramente. Algo estaba encima de la casa, algo pesado. Mi perro comenzó a ladrar desesperadamente desde la cocina. Luego chilló, un chillido horrible. Corrí hacia allá con la escopeta en las manos. El perro estaba arrinconado debajo de la mesa temblando, y frente a la puerta trasera había agua. Agua negra entrando lentamente por debajo de la madera. Retrocedí sintiendo un terror que jamás había experimentado. Entonces escuchamos pasos pequeños dentro de la casa. No afuera, adentro. Venían desde el pasillo. Clara comenzó a llorar. Yo levanté la escopeta apuntando hacia la oscuridad. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del cuarto. La manija empezó a moverse lentamente. Escuché una respiración húmeda del otro lado, y después, un silbido. Muy suave, muy cerca. Nunca había sentido tanto miedo. Juro por Dios que en ese momento pensé que íbamos a morir. La puerta comenzó a abrirse apenas unos centímetros, y vi una pequeña mano mojada aferrándose a la madera. Los dedos eran largos, demasiado largos. Entonces sonó un disparo afuera, después otro. La criatura soltó un chillido agudo. Los pasos corrieron rápidamente por la casa y escuchamos algo saltar desde el techo hacia el patio. Abrí la puerta de golpe. Mi vecino Esteban estaba afuera con una escopeta y una lámpara. ¡Salgan!, gritó. Corrimos fuera de la casa. A lo lejos, entre los maizales, pude ver una pequeña silueta alejándose mientras silbaba, pero ya no parecía un niño. Su cuerpo era demasiado largo, sus brazos casi arrastraban la tierra, y aún en la oscuridad podían verse aquellos ojos completamente blancos observándonos desde entre las plantas. Mi nombre es Teresa y durante mucho tiempo dudé si debía contar lo que ocurrió con mi esposo. Hay cosas que uno preferiría olvidar, cosas que siguen vivas en la memoria aunque pasen los años. Mi marido se llamaba Julián y trabajaba como leñador en los montes de Durango desde que era adolescente. Conocía esos bosques mejor que nadie. Sabía dónde cortar madera, qué caminos evitar durante las lluvias y cómo orientarse incluso de noche. Por eso, cuando desapareció, todos pensamos que algo muy malo había ocurrido.
Fue durante temporada de frío. Julián salió temprano con su hacha y una mula para recoger madera cerca de una zona alejada del monte. Recuerdo perfectamente que antes de irse me besó la frente y dijo que volvería antes del anochecer. Nunca regresó. Al principio no me preocupé demasiado. A veces se quedaba más tiempo trabajando o dormía en alguna cabaña improvisada cuando el clima empeoraba. Pero esa noche comenzó a llover y Julián nunca volvió. Al amanecer varios hombres del pueblo salieron a buscarlo. Encontraron la mula cerca de un arroyo. Estaba sola, nerviosa y cubierta de barro, pero de Julián no había rastro. Los hombres revisaron senderos, barrancos y campamentos abandonados. Lo llamaron durante horas entre los árboles, pero nadie respondió. 2 días completos pasaron así. Yo ya había empezado a pensar lo peor, hasta que apareció. Era casi medianoche cuando escuché golpes en la puerta. Abrí creyendo que sería alguno de los vecinos, y sentí que las piernas me temblaban. Julián estaba ahí, descalzo, empapado, cubierto de barro desde la cabeza hasta las piernas. Tenía la mirada perdida y respiraba muy lento, como si llevara días sin dormir. «Dios mío», murmuré abrazándolo. «¿Dónde estabas?» Mi esposo tardó varios segundos en responder. Me perdí. Aquella respuesta me pareció extraña. Julián jamás se habría perdido en esos montes. Lo hice entrar de inmediato. Su piel estaba helada y tenía heridas pequeñas en los brazos, como rasguños hechos por ramas o uñas. Mientras calentaba café le pregunté otra vez qué había pasado. Julián permanecía sentado mirando la pared. Escuché que me llamaban, dijo finalmente. Sentí incomodidad. ¿Quién? Mi esposo levantó lentamente la vista hacia mí, y juro que en ese momento sentí miedo. Había algo raro en sus ojos. No parecían los mismos. Alguien en el monte susurró. Sabía mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté hacer más preguntas, pero Julián dejó de responder. Aquella noche casi no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana mirando hacia los árboles detrás de la casa. Parecía escuchar algo. A veces inclinaba ligeramente la cabeza, como si alguien estuviera hablándole desde afuera. Al amanecer finalmente se acostó un rato. Pensé que solo estaba traumatizado, pero las cosas comenzaron a empeorar. Julián dejó de comportarse como él mismo. Pasaba horas mirando el monte desde cualquier ventana de la casa. Apenas comía, y por las noches se despertaba sobresaltado diciendo que alguien lo llamaba desde el bosque. ¿Escuchas eso?, preguntaba. Yo no escuchaba nada, solo viento, y los perros ladrando a la distancia. Una madrugada desperté, porque Julián estaba hablando solo. Al principio pensé que rezaba, pero cuando presté atención sentí que el cuerpo se me helaba. No era su voz, era algo mucho más grave, ronca, como si hubiera otra persona hablando a través de él. Mi esposo estaba sentado al borde de la cama mirando la oscuridad del cuarto. Ya casi regreso, decía con aquella voz extraña. Ya voy. Lo sacudí aterrada. Julián reaccionó de golpe y me miró confundido. ¿Qué pasó?, le pregunté con quién hablaba. Su expresión cambió. No me acuerdo. Los días siguientes fueron peores. Los perros del pueblo comenzaban a llorar cada vez que Julián pasaba cerca. Algunos incluso se escondían debajo de los carros o entre las casas. La gente empezó a murmurar. Decían que algo había regresado con él del monte. Mi suegra insistía en que fuéramos con un curandero. Julián se negaba rotundamente. No estoy enfermo, decía molesto, pero yo sabía que sí pasaba algo. Una tarde encontré tierra húmeda debajo de nuestra cama. Muchísima tierra, como si alguien hubiera entrado con botas llenas de lodo. El problema era que Julián llevaba horas sentado en la cocina. Esa misma noche escuché pasos afuera de la casa, lentos, pesados. Miré por la ventana creyendo que sería algún vecino, y sentí un vacío horrible en el estómago. Había una silueta entre los árboles, muy alta, demasiado delgada. No podía verle el rostro debido a la oscuridad, pero estaba quieta mirando directamente hacia nuestra casa. Retrocedí aterrada. Cuando volví a mirar ya no estaba.
No le conté nada a Julián. Empezaba a tener miedo de él. Las noches se volvieron insoportables. Mi esposo casi no dormía. A veces se levantaba y caminaba por toda la casa descalzo mientras murmuraba cosas incomprensibles. Otras veces permanecía horas sentado mirando la puerta principal, esperando, como si alguien fuera a llegar. Una madrugada desperté porque escuché la puerta abrirse. Busqué a Julián a mi lado. La cama estaba vacía. Me levanté rápidamente y fui hacia la sala. La puerta principal estaba abierta, y Julián caminaba lentamente hacia el monte, descalzo, bajo la lluvia. «¡Julián!», grité desesperada. No respondió. Corrí detrás de él. El barro me hundía los pies mientras avanzaba. Mi esposo seguía caminando entre los árboles como si estuviera hipnotizado. Entonces escuché un silbido, muy lejano. Provenía del bosque. Julián se detuvo y comenzó a hablar con aquella voz grave otra vez. «Ya voy». Sentí que el terror me paralizaba. De pronto algo se movió entre los árboles. Vi varias siluetas rodeándonos, altas, torcidas, inmóviles. No parecían personas normales. Había demasiadas, y todas observaban a Julián. Los perros del pueblo comenzaron a llorar a la distancia. Un llanto horrible, desesperado. Tomé el brazo de mi esposo intentando arrastrarlo de regreso. Su piel estaba helada. «¡Vámonos!», grité llorando. Julián giró lentamente la cabeza hacia mí, y durante unos segundos no reconocí su rostro. Sus ojos parecían completamente negros. La boca estaba ligeramente abierta, y de ella salía vapor frío junto con aquel olor horrible a tierra mojada. Entonces escuché voces entre los árboles. Susurraban el nombre de mi esposo, una y otra vez. «Julián, Julián, Julián». Las siluetas comenzaron a acercarse lentamente. Yo estaba aterrada. Julián dio un paso hacia ellas, luego otro, como si quisiera seguirlas. Comencé a rezar desesperadamente mientras lo sujetaba con todas mis fuerzas. Y entonces algo cambió. Mi esposo se dobló de golpe como si sintiera un dolor horrible. Cayó de rodillas sobre el barro y empezó a gritar. Pero aquel grito no sonaba humano. Era una mezcla de varias voces saliendo al mismo tiempo de su garganta. Las siluetas se detuvieron. El viento comenzó a soplar violentamente entre los árboles, y de pronto, todo quedó en silencio. Absoluto silencio. Las figuras desaparecieron. No sé cómo explicarlo. Simplemente ya no estaban. Julián cayó inconsciente sobre el barro. Como pude lo arrastré de regreso a la casa. Al día siguiente fuimos con un curandero. El anciano apenas vio a mi esposo se persignó. «El monte casi se lo queda», dijo. Nunca explicó exactamente qué significaba eso. Durante semanas hizo limpias, rezos y rituales alrededor de la casa. Poco a poco Julián comenzó a mejorar. Volvió a dormir, volvió a comer y dejó de hablar con aquella voz extraña, pero jamás volvió a entrar al bosque. Ni una sola vez. A veces lo encontraba mirando hacia el monte desde la distancia con expresión vacía, como si escuchara algo lejano. Hace 2 años murió de un infarto mientras dormía. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 3 noches. Desperté porque los perros comenzaron a llorar afuera otra vez, exactamente igual que aquella madrugada. Me levanté nerviosa y miré por la ventana, y lo vi, entre los árboles, una silueta alta cubierta de barro, quieta, observando mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que escuché una voz grave salir desde la oscuridad del monte. La misma voz que escuchaba en mi esposo. «Teresa, ya regresé». Mi nombre es Esteban, y jamás pensé que una casa pudiera enfermar a una familia entera. Hace 7 años mi esposa Laura y yo compramos una propiedad vieja en las afueras de Veracruz.
Para nosotros era una oportunidad imposible de dejar pasar. La casa era enorme. Tenía patio, 2 pisos y un pequeño sótano de concreto debajo de la cocina. El precio era absurdamente bajo, demasiado bajo. Recuerdo que incluso el agente inmobiliario parecía incómodo cada vez que hablaba del lugar. Intentaba terminar la conversación rápido y evitaba quedarse mucho tiempo dentro de la propiedad. Debimos tomar eso como una advertencia, pero en ese entonces estábamos desesperados. Teníamos 2 hijos pequeños y vivíamos rentando en un departamento diminuto. La idea de por fin tener una casa propia nos emocionaba demasiado. El primer día que entramos al lugar, sentí algo extraño, no miedo exactamente, más bien incomodidad. La casa estaba vacía, pero el aire se sentía pesado. Las paredes olían a humedad y había manchas oscuras cerca del techo, como si durante años hubiera corrido agua por dentro. Aún así, decidimos mudarnos. Las primeras noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas. A veces el silencio era tan profundo que podías escuchar la madera crujir lentamente dentro de las paredes. Laura decía que era normal en las casas viejas. Yo intentaba creerlo. La primera cosa extraña ocurrió una madrugada. Me despertó un murmullo, muy bajo. Abrí los ojos pensando que Laura estaba hablando dormida, pero ella seguía profundamente dormida a mi lado. El sonido continuaba. Parecían varias personas susurrando al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, solo voces mezcladas. Me incorporé lentamente en la cama intentando ubicar de dónde venía el ruido. Entonces me di cuenta. Las voces estaban dentro de las paredes. Sentí un escalofrío horrible. Desperté a Laura. «Escucha eso». Ella guardó silencio unos segundos y palideció. Las voces seguían ahí, murmullos lentos, constantes, como si varias personas estuvieran rezando en otro cuarto. Encendí la luz inmediatamente. Los sonidos se detuvieron. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. Intentamos convencernos de que probablemente eran tuberías, vecinos o incluso el viento entrando por alguna grieta, pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Las noches siguientes empeoraron. Los murmullos regresaban siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Nunca antes, nunca después. Y cada noche parecían más claros. A veces sonaban como rezos, otras veces como personas llorando. Mi hija menor, Camila, comenzó a tener miedo de dormir sola. Decía que escuchaba gente caminando en el pasillo. Al principio pensamos que solo estaba nerviosa por la mudanza, hasta que comenzaron los golpes. Golpes secos en el techo, pasos arrastrándose sobre el segundo piso cuando todos estábamos abajo, puertas abriéndose lentamente por sí solas. Una noche incluso escuché claramente cómo alguien corría por el pasillo frente a nuestro cuarto. Abrí la puerta de inmediato. No había nadie, pero el aire estaba helado, muchísimo más frío que el resto de la casa. Mi hijo mayor, Diego, dejó de bajar solo a la cocina por las noches porque juraba ver personas paradas al final de las escaleras, sombras quietas observándolo. Laura comenzó a enfermarse. Despertaba cansada, con dolores de cabeza horribles y moretones pequeños en los brazos que ninguno podía explicar. Yo también empecé a sentirme extraño dentro de la casa. Era como vivir constantemente vigilado, incluso durante el día. Había momentos en que juraba escuchar respiraciones detrás de mí cuando estaba solo. El peor lugar era el sótano. La puerta estaba justo al lado de la cocina, y desde el principio nos dio mala espina. Nunca bajábamos mucho porque olía a humedad, y el foco apenas funcionaba. Una tarde decidí limpiarlo. Pensé que tal vez las ratas o la humedad estaban causando algunos de los ruidos. Bajé solo con una lámpara y una escoba. El sótano era pequeño. Las paredes estaban cubiertas de pintura vieja descascarada, y el suelo tenía manchas oscuras que parecían humedad. Mientras barría, noté algo raro en una esquina. La pintura estaba levantada, como si alguien hubiera intentado cubrir algo. Me acerqué y vi símbolos dibujados sobre el concreto. Sentí un nudo en el estómago. Eran figuras negras hechas aparentemente con carbón o algo parecido.
círculos, cruces deformes y palabras que no entendía. Algunas parecían oraciones escritas al revés. Retrocedí lentamente. Entonces escuché un murmullo justo detrás de mí. Giré de golpe. No había nadie, pero el sonido seguía ahí, muy cerca de mi oído, como si alguien estuviera rezando lentamente. Subí las escaleras tan rápido que casi me caigo. No le dije inmediatamente a Laura lo que vi porque no quería asustarla más. Pero esa misma noche ocurrió algo que ya no pude ignorar. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando Camila comenzó a gritar. Un grito horrible, desesperado. Laura y yo corrimos hacia su habitación. La encontramos llorando en un rincón de la cama, abrazando sus piernas mientras señalaba hacia la oscuridad. «No los dejes entrar», gritaba. Encendí la luz inmediatamente. No había nadie. Intentamos calmarla, pero estaba completamente aterrada. Le preguntamos qué había pasado. Nunca olvidaré lo que dijo. Había gente alrededor de mi cama. Laura se quedó helada. ¿Qué gente? Personas viejas. Estaban rezando. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. Camila seguía llorando. Me estaban viendo y sonreían. Esa noche los 4 dormimos juntos en la sala, con todas las luces encendidas. A partir de entonces las cosas empeoraron rápidamente. Las puertas comenzaron a abrirse solas incluso durante el día. Los vasos aparecían movidos. Las lámparas parpadeaban cada madrugada. Y los murmullos ya no venían solo de las paredes. A veces sonaban debajo del piso, como si hubiera personas rezando bajo la casa. Laura empezó a obsesionarse con rezar. Colgó crucifijos en todas las habitaciones y puso agua bendita cerca de las puertas, pero nada cambiaba. Al contrario, una noche desperté porque sentí peso sobre el pecho. Abrí los ojos y vi una silueta parada junto a nuestra cama. Era alta, muy delgada. Parecía usar una túnica negra. No podía verle el rostro. Solo escuchaba un murmullo saliendo de debajo de la capucha. Intenté moverme. No pude. La silueta levantó lentamente una mano huesuda y señaló hacia el pasillo. Entonces, escuché muchas voces rezando al mismo tiempo dentro de la casa. Decenas de voces, tal vez más. Quise gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Las voces comenzaron a acercarse, más cerca, hasta que Laura encendió la lámpara. Todo desapareció. Pasé el resto de la madrugada sentado en la cocina temblando como un niño. Al día siguiente fui a hablar con un vecino anciano que vivía unas calles más abajo. Cuando mencioné nuestra dirección, el hombre bajó la mirada inmediatamente. Esa casa estuvo abandonada muchos años, dijo. ¿Por qué? El viejo tardó en responder. Antes vivía ahí una familia muy religiosa. Sentí incomodidad. ¿Y qué pasó? La gente decía que hacían reuniones extrañas durante las madrugadas. Llegaban personas de otros pueblos. Rezaban toda la noche en el sótano. ¿Rezaban? El hombre negó lentamente. Eso no eran rezos normales. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una madrugada los vecinos escucharon gritos. Miré al anciano en silencio. Después ya nadie volvió a ver a la familia. Sentí el corazón acelerarse. ¿Desaparecieron? La policía encontró la casa vacía, pero el sótano estaba lleno de símbolos y velas. No pude dormir esa noche. Cada rincón de la casa comenzó a sentirse diferente después de escuchar esa historia. Más pesado, más oscuro. A las 3 de la madrugada los murmullos volvieron, pero esta vez eran mucho más fuertes. Claramente eran oraciones. Escuchábamos decenas de voces repitiendo algo al mismo tiempo. La temperatura cayó de golpe. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Y entonces escuchamos pasos, muchos pasos, en el segundo piso, como si varias personas caminaran lentamente sobre nuestras cabezas. Camila comenzó a llorar. Diego rezaba abrazado a su madre. Yo tomé un bate de metal y subí las escaleras. Cada paso se sentía más frío. Los murmullos eran ensordecedores. Cuando llegué al pasillo del segundo piso sentí que las piernas me temblaban. Las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas.
y al final del corredor había personas, al menos 6, quietas, vestidas de negro, con la cabeza inclinada, rezando. No podía verles la cara, solo escuchaba sus voces. Retrocedí horrorizado. Entonces todas dejaron de rezar al mismo tiempo y levantaron lentamente la cabeza hacia mí. Les juro que no tenían ojos, solo oscuridad. Corrí escaleras abajo gritando a mi familia que saliera de la casa. Ni siquiera tomamos nuestras cosas. Esa noche dormimos en casa de mi suegra. Jamás volvimos a vivir ahí. Días después regresé acompañado por 2 policías para sacar algunas pertenencias. La casa estaba vacía, silenciosa. Mi nombre es Ricardo y trabajé durante casi 9 años manejando colectivos en Puebla. Siempre me tocaron las rutas nocturnas porque pagaban un poco más, y sinceramente casi nadie quería conducir a esas horas. Las calles después de medianoche se sienten diferentes. Aunque conozcas la ciudad de memoria, hay momentos en que ciertas avenidas parecen vacías de una forma extraña, como si el silencio se tragara todo. La experiencia que les voy a contar ocurrió hace 4 años durante temporada de lluvias. Era cerca de la 1 de la mañana y yo ya estaba haciendo mi última vuelta antes de regresar al encierro. La lluvia llevaba horas cayendo, y el parabrisas apenas lograba mantenerse despejado, aunque los limpiadores estuvieran funcionando a toda velocidad. Las calles estaban prácticamente vacías, solo uno que otro perro cruzando la avenida, y algunos puestos cerrados cubiertos con lonas mojadas. Yo ya estaba cansado. Recuerdo perfectamente que pensaba en llegar a casa, quitarme los zapatos empapados y dormir hasta tarde al día siguiente. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada bajo una lámpara en una parada casi abandonada cerca de una colonia vieja, una anciana. Llevaba un rebozo gris cubriéndole casi todo el cuerpo. La lluvia caía alrededor de ella, pero había algo raro. Parecía que el agua no la tocaba completamente. No sé cómo explicarlo. Era como si las gotas evitaran rozarla. Reduje la velocidad y abrí la puerta del colectivo. La mujer subió lentamente. Sus pasos sonaban húmedos sobre los escalones. Tac, tac, tac. Nunca levantó el rostro. Solo pude ver parte de su barbilla y unas manos muy arrugadas sosteniendo el rebozo. «Buenas noches», le dije por costumbre. No respondió. Se quedó quieta unos segundos junto a la entrada. Después caminó lentamente hacia los asientos del fondo. Recuerdo que en cuanto pasó cerca de mí sentí un olor horrible, tierra mojada, pero no el olor normal de la lluvia. Era algo más fuerte, como el aroma de tierra recién abierta en un panteón. Me incomodó muchísimo. Miré por el espejo retrovisor mientras la mujer tomaba asiento al fondo del colectivo. La iluminación interior apenas funcionaba, y las luces parpadeaban por momentos debido a la tormenta. La anciana permaneció completamente inmóvil, con la cabeza agachada. Pensé que tal vez estaba enferma o simplemente cansada. Seguí conduciendo. Intenté encender la radio para quitarme la incomodidad, pero solo salía estática. El sonido de la lluvia golpeando el techo comenzó a ponerse más fuerte, y entonces noté algo extraño. Las ventanas empezaron a empañarse desde adentro. Eso no era raro por el clima. Lo raro era la forma. Había marcas, como si alguien estuviera deslizando lentamente los dedos sobre el vidrio. Miré rápidamente hacia atrás. La mujer seguía sentada, quieta, pero ahora estaba mirando hacia mí. Sentí un vacío horrible en el estómago. No podía verle bien la cara debido al rebozo, excepto los ojos, completamente negros, no oscuros, negros, como 2 huecos profundos. Aparté la vista de inmediato. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Intenté convencerme de que era la sombra o la mala iluminación, pero algo dentro de mí sabía que no era normal.
El olor a tierra húmeda empezó a hacerse más intenso dentro del colectivo, tanto que tuve que bajar ligeramente mi ventana para respirar mejor. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un sonido húmedo, como si alguien estuviera escarbando lodo con las manos. Miré otra vez por el espejo. La anciana ya no estaba sentada correctamente. Su cuerpo estaba inclinado hacia el pasillo, la cabeza torcida de una forma antinatural, y seguía mirándome. Sentí escalofríos en todo el cuerpo. Apreté el acelerador. Solo quería terminar la ruta. El problema era que faltaban todavía varios kilómetros. Intenté ignorarla, no mirar el espejo, no pensar en esos ojos, pero de pronto escuché una voz, muy bajita, ronca, como si viniera desde debajo del agua. Hace frío. Sentí que se me helaba la sangre. Volteé ligeramente. La mujer seguía en el fondo, inmóvil. ¿Dijo algo?, pregunté nervioso. No hubo respuesta, solo lluvia y aquel olor insoportable. Continué manejando mientras sentía una presión horrible en el pecho. El ambiente dentro del colectivo parecía cada vez más pesado. Las luces comenzaron a parpadear otra vez. 1, 2, 3 veces. Entonces el motor falló. El vehículo dio un pequeño tirón antes de apagarse por completo. No, 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 murmuré desesperado. Intenté encenderlo otra vez. Nada. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas. Miré alrededor. La calle estaba completamente vacía. Ni un solo coche. Ni una persona. Solo oscuridad. Y entonces escuché algo detrás de mí. Una respiración, lenta, profunda, muy cerca. Sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. Levanté lentamente la mirada hacia el espejo retrovisor. Y casi grité. La anciana ya no estaba en el fondo. Estaba parada justo detrás de mi asiento. No entendí cómo llegó ahí sin que escuchara pasos. Su rostro seguía oculto bajo el rebozo, pero podía sentir que me estaba observando. El olor a tierra podrida era insoportable. Mi respiración comenzó a temblar. ¿Qué quiere?, pregunté casi sin voz. La mujer inclinó lentamente la cabeza, y entonces habló. ¿Ya llegamos? Aquella voz no sonaba humana. Era como escuchar varias voces juntas hablando desde un pozo profundo. Sentí ganas de salir corriendo. Intenté abrir la puerta del conductor, pero estaba atorada. La anciana levantó lentamente una mano. La piel estaba gris, húmeda, y debajo de las uñas tenía tierra negra. Entonces apoyó los dedos sobre mi hombro. Les juro que sentí un frío horrible atravesarme el cuerpo. No era frío normal, era algo muerto, algo vacío. Comencé a rezar en voz baja mientras intentaba encender el colectivo una y otra vez. De pronto el motor respondió. El vehículo arrancó bruscamente. La anciana soltó una pequeña risa. Retrocedió lentamente hacia el fondo sin dejar de mirarme. Yo aceleré como nunca. No me importaban los semáforos ni los baches. Solo quería llegar al final de la ruta y bajar a esa cosa. Cuando finalmente llegué a la terminal improvisada cerca del mercado viejo, frené de golpe. La lluvia seguía cayendo. Respiré profundamente durante unos segundos y volteé hacia atrás. El colectivo estaba vacío, completamente vacío. No había nadie. Sentí alivio hasta que vi el piso. Todo el pasillo estaba mojado con agua sucia. Había tierra por todas partes, y sobre las ventanas empañadas podían verse marcas de manos, decenas de ellas, como si muchas personas hubieran estado apoyadas ahí desde afuera. Retrocedí horrorizado. Entonces noté algo más. En uno de los asientos del fondo había quedado hundida una pequeña mancha oscura. Parecía barro. Me acerqué lentamente y vi que no era barro. Era cabello mojado, muchísimo cabello negro. Salí del colectivo inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía aquellos ojos completamente negros, observándome desde el fondo del vehículo. Al día siguiente fui al encierro para limpiar el colectivo. No quería volver a subir, pero necesitaba trabajar. Cuando abrí la puerta sentí otra vez aquel olor a tierra húmeda. Todo el interior estaba seco,
excepto el asiento del fondo. Seguía mojado, y sobre el vidrio trasero alguien había escrito una frase con dedos húmedos. Todavía recuerdo perfectamente lo que decía. Me dejaste sola. Renuncié 2 semanas después. Jamás volví a manejar de noche, pero incluso ahora, cuando llueve demasiado fuerte, todavía me despierto algunas madrugadas creyendo escuchar pasos húmedos subiendo lentamente los escalones de un colectivo vacío. Tac, tac, tac.